Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Con una participación que para nosotros hemos calificado como una participación extraordinaria de las electores y los electores, con una participación del 74.25% de las electoras y los electores, y con una transmisión del 96.03%, tenemos lo siguiente en términos generales de los representantes en este momento, que son irreversibles. De nuevo digo, tenemos todavía unos cargos que no son adjudicables y en este momento autorizamos a las juntas regionales para todos aquellos que son ya irreversibles y son adjudicables, puedan ser en las regiones entregadas las actas de adjudicación y proclamación. En términos generales tenemos que modalidad nominal, el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene 24 representantes nominales. En la modalidad lista, 22 representantes en la modalidad lista, con un total para 46 diputados y diputadas. El partido MUT en la modalidad nominal, 72 diputados y diputadas, en la modalidad lista 27, para un total de 99. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Esto que ustedes acaban de ver fue hace 20 horas, 21 horas. Hace casi un día completo, hace casi 24 horas. Es la presidenta del Consejo Nacional Electoral anunciando lo que fue la primera noticia. Los 99 votos a favor de la oposición y 46 votos a favor del PSV. Hasta este momento no se ha emitido un segundo boletín y esto está causando rumores, ruidos, sobre todo en las redes sociales, porque se habló y se dio por sentado que eran 113 diputados los que había ganado la oposición, ya eso se daba por sentado, con números en la mano, y ahora se habla, y es, repito, solamente un rumor porque no ha habido publicaciones en la página del Consejo Nacional Electoral y tampoco ha habido una información que provenga de cualquiera de los comandos, ni del PSV, ni del Comando de la Unidad, y mucho menos, por supuesto, de ningún vocero del Consejo Nacional Electoral, pero se habla de que la oposición estaría aceptando menos cantidad, es decir, que estaría aceptando 102 diputados nada más, lo cual ya no le estaría dando la característica de mayoría calificada a la oposición. Tenemos hoy en el estudio a José Antonio Colina, teniente retirado de la Guardia Nacional, teniente en el exilio, presidente de BEPEX, venezolanos perseguidos políticos en el exilio. ¿Por qué José Antonio Colina el día de hoy? Porque tenemos que analizar lo importante que fue la Fuerza Armada ayer para que no ocurriera lo que ya venía en camino, y era el desconocimiento de los resultados reales, el desconocimiento de esta votación que castigó al régimen chavista y que se consolidó una Asamblea Nacional ya absolutamente diferente a la que venía rigiendo los destinos del país, a la que venía haciendo leyes, a la que venía además obstruyendo lo principal de una democracia, el motor de una democracia, que es la diferenciación de las instituciones, la independencia de las instituciones. Vía Skype tenemos al consultor político Orlando Goncalves, con quien habíamos hablado ya la semana pasada, para que hagamos un análisis de los escenarios que se presentarán a partir de hoy. Yo creo que debemos hacer una reflexión en este momento, en que yo creo que en este punto en que estamos ya a casi un día, 24 horas de haber conocido los resultados, todos los venezolanos que queremos un mejor país hemos llorado, hemos vivido sensaciones y emociones que han subido los picos más altos de nuestro corazón, pero
es el momento de actuar con frialdad, porque, y esto lo dirá mejor, que es un consultor de escenarios y un analista de escenarios precisamente, Orlando Concalves, este es el momento en que las cosas pueden revertirse. No todo está ganado, no es cierto que hoy amanecimos con un país diferente, porque hay mucho por hacer, y en cualquier descuido de estas alegrías, y que todos las sentimos, cómo no sentirlas, cómo una persona como yo en particular, que depende de un cambio de gobierno para volver a mi país, no voy a sentir emoción. Pero es momento de actuar con frialdad y de no descuidarse, porque en una fiesta como esta pueden pasar muchas cosas y el escenario puede revertirse en cualquier momento, porque sabemos que no estamos jugando con demócratas o contra demócratas. No se trata de personas que piensan con la Constitución en la cabeza. Gracias, Colina, por estar aquí conmigo el día de hoy, y vamos a darle la bienvenida también a Orlando Concalves, que está vía Skype. Buenas noches, Orlando, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero vamos a hablar un poco de esto que es solamente rumores. ¿Qué pasaría, Orlando, cuando ya tenemos una absoluta seguridad en que hay una mayoría calificada, una mayoría que es la mejor de las mayorías, si nos anuncian que ahora no son 113 sino 102, que es lo que se está diciendo? Repito, es un rumor, se habla de que es Diosdado Cabello el que se resiste a dar los 113 y que hay un debate en este momento. ¿Qué pasaría si la oposición termina aceptando esto? Mira, en primer lugar me parece que sería muy grave el simple hecho de que se esté debatiendo. O sea, la democracia es la democracia, la expresión popular, la voluntad del pueblo se respeta y punto. No hay absolutamente más nada que hacer y ahí no cabe discusión. Entonces me parece muy grave si es que eso se estuviera discutiendo. Pero si es que se llegara a ese extremo, entonces sí pienso que ahí la gente saldría a la calle. La votación de ayer fue una demostración de que la gente perdió el miedo, de que castigaron severamente al gobierno y no aceptarían que se les torciera, se les manipulara su voluntad. Y eso provocaría que la gente saliera a la calle. Colina, el tema, y quiero que tú oigas un poco este análisis, Orlando, porque esto es bien importante. ¿Qué pasó? Porque sabíamos y teníamos la información, y yo me imagino que tú también, Orlando, que había toda la intención de torcer la voluntad popular. ¿Qué pasó? Sobre todo en el momento en que el ministro Padrino López, ministro de la Defensa, salió a hablar y todo el mundo se quedó sorprendido. ¿Por qué habla antes del Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué sale Padrino López? Y hubo gente que lo cuestionó, gente que estaba incluso conmigo en el panel aquí, y yo dije, esto puede ser no un mensaje para la oposición, sino un mensaje para el gobierno. Fue mi análisis y finalmente ya se supo que sí, que los militares jugaron un papel importante y que el no se equivoquen esta vez de Freddy Guevara dando su rueda de prensa en la Mesa de la Unidad tuvo mucho que ver con la seguridad de que la Fuerza Armada estaba respaldando la voluntad popular. Bueno, primero que nada, buenas noches, agradecido por la invitación, Patricia, un saludo a Orlando también. Bueno, para nadie es un secreto que durante las últimas semanas se había estado escuchando fuertes declaraciones o fuertes conversaciones internamente dentro de la Fuerza Armada, donde los oficiales subalternos de grado de teniente, de capitanes, habían manifestado pues su descontento con lo que estaba pasando y no prestarse para un fraude electoral. Había manifestado de que del régimen de Maduro desconocer los resultados electorales, ellos actuarían y ejercerían presión conjuntamente con la sociedad democrática y que esto generaría un punto de quiebre dentro del país. A ese clamor se suma Vladimir Padrino López, quien dice, bueno, mira, aquí vamos a respetar el resultado electoral. Si la oposición gana o la sociedad democrática gana, nosotros vamos a respetar ese resultado, y es allí, por eso es que vemos un pronunciamiento de Padrino que, como tú bien lo dijiste, pues era un mensaje al PSV, era un mensaje directo a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, diciéndole, aquí ha habido un proceso en paz, el pueblo se ha expresado, vamos a respetar la voluntad del pueblo, vamos a respetar la voluntad de todos los venezolanos, y creo que eso es uno de los factores importantes que ayer dio pie para que el régimen reconociera los resultados. El otro aspecto que es sumamente vital
tan importante como el pronunciamiento de la Fuerza Armada o la presión de la Fuerza Armada ha sido la votación del pueblo de Venezuela. Ayer la gente salió a votar en contra de Maduro, a castigar ese sistema y ese proyecto económico y político que ha fracasado, y a darle un voto de confianza al concepto de la unidad, no a nadie en específico, sino al concepto de la unidad como el mecanismo para sacar adelante el país. Por supuesto, la presencia de los expresidentes y los observadores internacionales, que también jugó un papel importante para que el régimen reconociera los resultados. Orlando, esto que acaba de decir Colina, el concepto de la unidad, el voto, y yo quiero que tú me expliques un poco cómo va a ser la relación entre el elector, entre el ciudadano y sus representantes, porque lo que dice Colina es cierto, esto fue un voto castigo, lo cual quiere decir que no fue un voto porque me gustó Henry Ramos, porque me gustó del otro lado el Miguel Pizarro, no, fue vamos a votar en bloque para que el otro no salga y punto. Así es, y es una cosa que me tiene preocupado porque todos los voceros que he visto de la MUD, ninguno ha entrado en profundidad en el tema de dónde estuvo el origen de sus votos. Hay una votación cautiva, opositora, pero en mi entender, esta avalancha que tuvieron fue evidentemente provocada por un voto castigo contra el gobierno. Eso no quiere decir que apoyen a la MUD. Quiere decir que están contra el gobierno, que se cansaron de que los manipularan, que los chantajearan, se cansaron de que todos los beneficios sociales tenían que estar condicionados a que votaran por él. Y eso provocó una rabia tremenda en la gente y provocó que sencillamente la gente se expresara masivamente. Por eso la gran votación que obtuvo la MUD. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, y es uno de los llamados que creo que hay que hacerle a la MUD, es estar muy consciente del origen de su voto. Porque se avanzó, sí, pero se avanzó porque hubo gente, un número importante de gente que votó contra el gobierno, no a favor de la MUD. Entonces, la primera cosa que tiene que hacer la MUD es comenzar a trabajar en la reconciliación de los venezolanos para poder demostrar que son una opción de poder y una opción para guiar el país. Que por cierto, Orlando, yo creo que esa fue una de las razones por las que ningún candidato fuera de la unidad saliera electo. El caso de Vilca Fernández, el caso de Berenice Gómez, exactamente, el caso de Zairam Rivas, porque a pesar de que podrían ser buenos candidatos, ¿qué candidato más natural, por ejemplo, que Vilca Fernández en Mérida? Pero la gente no quiso arriesgarse simplemente a que esto pudiera darle un voto o un diputado del PSV. Es correcto. El escenario se polarizó de tal manera que los partidos pequeños se diluyeron en esa polarización. Lamentable, por lo demás, porque eran tres extraordinarias candidatas. Creo que le hubiesen hecho mucho bien a la Asamblea Nacional, pero es la realidad, pues se polarizó y los partidos pequeños se diluyeron. Ahora, lo importante aquí es que la MUD entienda cuál fue las causas que originaron esta avalancha. Y a mí me parece que hay que hacerle un reconocimiento fundamental a varias personas. En primer lugar, a los estudiantes que se atrevieron a protestar el año pasado, que pusieron 43 muertos. Me parece que hay que hacerle un reconocimiento a Leopoldo López, que ha pagado un precio terrible, al igual que a Antonio Ledesma y Daniel Ceballos. Me parece que hay que hacerle un reconocimiento muy especial a María Corina Machado y a Lilian Tintori, que no fueron candidatas y sin embargo se echaron esta campaña al hombro y recorrieron pueblo a pueblo. Y pienso que fueron muy generosas ellas, porque hablaron todo el tiempo de cambio, mucho más allá de la unidad. Y creo que ese mensaje caló. Sobre todo, repito, la tiene que interpretar muy bien el mandato que le dieron. Y el mandato fue, por un lado, apoyo, y por el otro lado, castigo.
Bueno, Orlando, vamos a ir a un corte y al regreso quiero que hablemos, bueno, de los escenarios que se presentan ahora, porque además nadie se esperaba esta cantidad de votos, nadie se esperaba incluso la participación que hubo y nadie se esperaba que el gobierno reconociera esto, y yo repito, y Colina lo ha dicho muy bien aquí, los militares tuvieron mucho que ver con esto. Y al regreso vamos a conversar con eso y vamos a hablar del hogar, de la casa, de eso que es tan importante para la estructura familiar. Si estás buscando casa, nada como consultar con la gente de Tu Casa en Florida. Ellos tienen una página web que es un buscador en sí mismo, porque ahí tienes una cantidad de opciones para escoger, no solamente en fotografías, ahí tienes todos los precios y no solamente ellos te dan la mano para comprar, sino también en venta, en alquiler. Si tienes un terreno, ellos te asesoran para construir, todo lo que necesitas para vivir en la Florida. Si compras inmuebles para alquilar, ellos te los administran. Su página web es www.tucasaenflorida.com, su Instagram @tucasaenfl, su Twitter @tucasaenflorida. Tienen un correo electrónico info@tucasaenflorida.com y 2 números telefónicos, uno de los cuales puedes usar desde Venezuela directamente, que es el 771-0568, y en Estados Unidos el 561-927-5412, tucasaenflorida.com. Vamos a ir a un corte y al regreso continuamos con este análisis en Agárrate. Empecemos con Agárrate. Estamos en el estudio con el teniente de la Guardia Nacional, aquí en el exilio, José Antonio Colina, presidente de BEPEX, y vía Skype con Orlando Goncalves, consultor político. Orlando, ¿cuál es la diferencia entre 106 diputados, que sería lo que dicen que van a negociar, y 112? Tenemos... Ajá. Pero afortunadamente, en varios grupos en los que estoy, en esto del WhatsApp y del chat del BlackBerry, me informan que hay 112 candidatos que ya tienen su credencial, su postulación en la mano, y que fueron ya reconocidos por las juntas electorales. Eso es lo importante. Entonces, quiere decir que ese escenario de 106 probablemente no pasó de ser un rumor. Dios quiera que así sea. Exactamente. Porque la diferencia es gigantesca. O sea, por ejemplo, el poder interpelar a los ministros y censurar a los ministros y al vicepresidente, el poder cambiar leyes orgánicas, el poder convocar a una asamblea constituyente, son cosas que con 106 no se pudieran hacer. El cambiar de acuerdo a su conducta, si así lo considera la asamblea, a los poderes ciudadanos, al Tribunal Supremo de Justicia, al Defensor del Pueblo, la Fiscal General de la República. O sea, el verdadero restablecimiento de los equilibrios del poder está en ese número mágico de 112 diputados. Bueno, y tengo entendido además que para llevar a referéndum cualquier ley, también se necesitan esos 112 diputados, que sería exactamente, es uno más de lo que se necesitaría, ¿no? Es correcto, exactamente así es. Orlando, ¿cómo ves tú el panorama económico que se avecina? ¿Cómo lo enfrentará Maduro con esta asamblea en contra? Porque si se pone en contra, ¿no? Que me imagino que estará en contra. A ver, yo quisiera y espero que la oposición entienda claramente el mensaje que le dio la gente. Entonces, en primer lugar, yo pienso que ellos tienen que buscar la reconciliación del país. En segundo lugar, la oposición tiene que ejercer, que el Parlamento ejerza su función principal, que es la de control sobre el Estado, sobre el Ejecutivo, cosa que no está acostumbrado el Ejecutivo, por cierto. Entonces va a ser una nueva dinámica sumamente interesante. Pero este control no puede caer en una cacería de brujas. Y la otra cosa importante es que la oposición le regrese la autonomía y el respeto a las instituciones. Todo ese escenario, si se va por ahí, va a generar cierta confianza en los inversionistas, y la economía podría comenzar lentamente a mejorar. Pero de vuelta tienes un palo en la carreta, que es
el gobierno, que tiene una clara tendencia ideológica donde, según ellos, los medios de producción social deben estar en manos del Estado, y ahí va a haber un conflicto y una batalla y un debate sumamente interesante, pero que la Asamblea tendrá, y afortunadamente se tienen los 112, 113 diputados, podrá imponer leyes para que obligue al gobierno a rectificar económicamente. Por ejemplo, el sistema cambiario que tenemos. Evidentemente que hay que hacer cambios ahí. El gobierno no lo va a hacer. Entonces va a tener que ser la Asamblea Nacional que le dicte al gobierno qué hacer en materia económica. Bueno, además, las explicaciones tendrán que darlas, porque ayer yo comentaba, Orlando, que yo cuando cubría Congreso, que en ese momento era el Congreso, pues yo me acuerdo que los periodistas no nos dábamos abasto, los medios de comunicación tenían varios periodistas en la fuente de la Asamblea, lo que era el Congreso, porque entre las comisiones, los debates, etcétera, etcétera, bueno, un solo periodista no se daba abasto. Y yo recuerdo el tema de las interpelaciones. Yo a veces llegaba al Congreso a las 8 de la mañana y salía a las 6, 7 de la noche en interpelaciones, por ejemplo, de todo el gabinete económico. Entonces, eso es lo que imagino, porque lo otro que viene aquí es, hoy oímos declaraciones de Henry Ramos Alup, que sea lo que sea, no santo de la devoción de muchos, lo que sea, pero es un parlamentario como ninguno de los que hay ahí. O sea, es un estratega parlamentario. Y si está a la cabeza de la unidad ahí, pues las cosas van a ser bien complicadas para el gobierno. Una de las facultades que tendría esta nueva asamblea, si tienen efectivamente los 112, la mayoría calificada, es revisar todos los convenios internacionales que se han firmado. Entonces, el tema de Petrocaribe, el tema de Petroalba, el tema del ALBA, todo eso tendría que ser revisado. Los convenios con Cuba, o sea, ¿cuánto dinero no se le ha ido al país por esos convenios? Entonces, eso habría que revisarlo, y me imagino que debe ser una de las prioridades de la agenda legislativa. Lo que pasa es que para algunas personas como yo, que revisamos las cosas hasta el final y todos los escenarios, pues es difícil creer, o sea, a mí me parece algo así como el Día de los Inocentes, que por cierto está cerca, pensar que ellos van a aceptar todas estas cosas y que no se van a resistir a ser investigados de arriba abajo. Algo va a pasar en el camino, algo va a pasar. Claro, ahí es donde la oposición tiene que actuar con mucha inteligencia. La oposición tiene que permanecer en contacto constantemente con la población e irle explicando paso a paso todas las acciones que se van tomando. Ya, por ejemplo, Jorge Rodríguez dijo, si la oposición convoca un referéndum revocatorio, vamos a la calle. Bueno, es potestad de la Asamblea, es potestad de ellos ir a la calle. No pasa nada, que se debata, que se discuta, pero no se pueden tomar todas las acciones al mismo tiempo. No es posible, saturarían a la gente no entendería qué es lo que está pasando. Entonces tienen que ir paso a paso. Los cambios van a ser lentos, no van a ser cambios rápidos, precisamente porque el gobierno se les va a oponer y tienen que buscar los mecanismos para poder hacer entrar en razón o forzar vía ley las acciones concretas para que se modifique el país. Orlando, una de las cosas que me llamó la atención y también quiero compartirlo con Colina, es que hoy se demostró, y después de que se dieron los resultados, cómo se ha generado, cómo todo esto ha generado confrontación en la sociedad, resentimiento, porque más allá, lo importante es lo que tú estás explicando, lo importante de lo que es una mayoría. Por cierto, ahí está la escogencia del fiscal general, del defensor del pueblo, el poder moral, todo eso queda en manos ahora de lo que es la mayoría calificada. Es decir, toda esta gente que nos hemos venido aguantando, ¿verdad?, y que ha violado derechos humanos, pues nos los podríamos quitar encima. Entonces, pero eso que es lo macro, lo importante, ha quedado, a veces queda como
oscurecido por el tema de que quiero ver a Diosdado llegando y que lo manden a callar y que le quiten el sonido y que solamente le den los minutos que, o sea, porque es lo que ellos han venido haciendo, ¿sabes? Y creando esa rabia en la gente. Entonces, la gente lo que quiere ver es a Diosdado minimizado, humillado, y eso, en eso es que se ha convertido este país, el Venezuela. Y no podemos, no podemos caer en eso, y sería imperdonable que la oposición cayera en eso. Tienen que dar el ejemplo, de rescate de la institucionalidad y del respeto y la autonomía y la independencia de las instituciones. Y la gente también tiene que entender que porque no nos agrade la fiscal general de la República, el 7 de enero la estamos sacando. No, eso requiere todo un procedimiento, claro. Eso requiere ir a un debate, eso requiere hacer un informe. Eso requiere recopilar pruebas y demostrar que la actuación de la señora ha ido contra derecho. Y una vez demostrado, entonces se somete a votación y se cambia. Y después hay que entrar en el proceso de postulación. Y eso es otro procedimiento. Entonces los cambios no van a ser rápidos, van a ser lentos. Pero hay que priorizar, y eso es un ejercicio que tienen ahora los nuevos diputados. Pasarán unas navidades trabajando muchísimo, porque tienen que hacer una priorización de lo que será su agenda legislativa para beneficio de toda la población. Eso es verdad, no hay que dormirse, no hay que descansar, porque estos son los momentos, ellos no se descuidan nunca, esta gente que gobierna el país, y no hay que descuidarse frente a ellos. Colina, una posible ley de amnistía. Estamos hablando que ese sería, y todos los candidatos de la oposición han dicho que sería lo primero que ellos van a solicitar en enero, apenas se instale el nuevo Congreso, que es el 5 de enero. Una ley de amnistía se supone que es una ley que perdona, de alguna forma olvida los crímenes políticos, porque para eso son las leyes de amnistía, y eso incluiría a los presos políticos en Venezuela. Me quedan 2 minutos solamente para esto. 2 minutos incluiría a los presos políticos y también al exilio, del cual formamos parte tú y yo, que estamos acusados de crímenes terribles. ¿Tú qué piensas de esa ley de amnistía, Colina? ¿Eso es viable? Bueno, yo pienso que si se tiene una mayoría calificada, por supuesto que es viable, y tendría que involucrar y que tendría que abarcar a todos los que de una u otra forma han sido perseguidos por este régimen, han sido vilipendiados, acusados de crímenes que no cometieron, como es el caso de Leopoldo López, que está preso, pero también como el caso nuestro, que estamos acusados de delitos bastante terribles y nos ha obligado a ir al exilio. Y la ley tendría que ser bastante inclusiva. Y creo que uno de los primeros pasos o indicios de que realmente hay un proceso de reconciliación y de abarcar a toda la sociedad sería realmente involucrar o meter en esa ley de amnistía a todas aquellas personas que de una u otra forma han sido perseguidas por este régimen nefasto, y yo creo que sería una de las primeras acciones que demostrarían que van por el camino correcto. Qué lástima que nos quedan 2 minutos nomás, porque me hubiera gustado hacer una pregunta al consultor. Déjasela al aire y vamos a un corte. Déjasela al aire. Sí, la pregunta es que esta asamblea que está saliendo eligió y tomó decisiones con una mayoría que nunca fue calificada, y habría que revisar eso también, porque son actos ilícitos que no son legales. ¿Cómo queda ese proceso en este momento, pues, o cuando la nueva asamblea tome posesión el 5 de enero? Vamos a ir a un corte, al regreso, Orlando, hablamos de eso, y vamos a continuar también hablando de la ley de amnistía, porque yo tampoco veo ese escenario en que se supone que personas que asesinamos, en mi caso, estoy acusada de homicidio en Venezuela, van a decir que yo no maté al fiscal Danilo Anderson, o me van a perdonar por supuestamente haberlo matado. Esas son cosas que habría que discutirlas. Ya regresamos, Orlando, no te vayas de ahí. Ya volvemos con Agárrate, José Antonio Colina, Orlando Goncalves y Patricia Poleo. Ya volvemos. Agárrate, José Antonio Colina está con nosotros en el estudio y vía Skype, Orlando Goncalves. Orlando, José Antonio Colina te dejó una pregunta antes de ir al corte. ¿Qué pasará con estas leyes que se aprobaron sin mayoría calificada? Todos estos desastres que ellos hicieron arbitrariamente sin tener la mayoría necesaria para hacerlo. ¿Qué pasará? ¿Qué puede hacer la nueva asamblea con respecto a eso? Una de las facultades que tiene la mayoría calificada es justamente poder revisar, modificar y aprobar nuevas leyes. Entonces, seguramente nombrarán una comisión amplia que revise al detalle, ley por ley, que han aprobado sin la mayoría calificada, nombramientos que han hecho sin mayoría calificada, y todo eso tendrá que ser investigado, tendrá que ser documentado y después llevado a debate en sala plenaria y tomar una decisión. Y si tienen los votos, pues todas esas leyes van hacia atrás
y todo eso, el andamiaje legal que se ha ido montando, hay que irlo desmontando poco a poco, y repito, poco a poco, porque tiene consecuencias en lo económico, en lo jurídico, en lo político, en lo social. Entonces hay que irlo haciendo poco a poco, pero todo es revisable. Orlando, bueno, la gente sigue angustiada en las redes sociales asegurando que sí, que van a negociar, y yo creo que es que porque el país está, como decimos en buen venezolano, picado culebra, o sea que la gente siente que esto puede cambiar de alguna forma, que viene, no, y parece que ya están, como tú dijiste, ya tienen adjudicadas las credenciales los 112 diputados, ¿no? Así es. O por lo menos la diferencia entre los 99 que son los de lista y los que son los que faltaban por decidir, que hace la diferencia con los 112, que es tan importante. Vamos a decirle a tranquilizar a la gente, porque hasta ahora la información que manejamos es que sí son los 112 que ya tienen sus credenciales por las juntas electorales. Orlando, uno de los graves, digamos, riesgos que se corre cuando se vota de la forma que se votó, que es el voto castigo, es que no sabes por quién votaste. Habrán algunos electores que sí conocieron a los candidatos, que pasaron por su casa, le tocaron la puerta, etcétera, pero la mayoría no sabe si va a servir, porque esto es como que tú te vayas a operar del corazón y resulta que el tipo no es cardiólogo, ¿no? Entonces, la mayoría no sabe si ese va a ser un buen parlamentario. Yo te digo, yo de todos te puedo decir que el buen parlamentario va a ser Henry Ramos Alup, porque lo conozco, pero los demás, buen parlamentario como estratega. Los demás, entonces, ¿qué podría pasar? Por ejemplo, ahí se corrió un riesgo y nadie sabía que se estaba corriendo. La única que hablaba mal de ese muchachito era yo, y todo el mundo me caía encima, incluyendo a mi esposo, Ricardito Sánchez. Y mira cómo terminó Ricardo Sánchez, que por cierto perdió bien hecho. Se me salió ahí la falta de objetividad. Bueno, Ricardo Sánchez. ¿Habrán Ricardo Sánchez en este grupo por el cual se votó a ciegas? Es una probabilidad, lamentablemente. Esperemos que no sea así, y esperemos que sí hubiese algún Ricardo Sánchez en esta asamblea electo por parte de la MUD, puedan los dirigentes de la MUD poderlo controlar y poderlo neutralizar, y poner a la cabeza de las comisiones importantes a personas preparadas, y personas no solo preparadas en el tema, sino preparadas para comunicar correctamente, porque repito, es fundamental que la MUD ahora más que nunca establezca una comunicación muy directa, muy franca, muy horizontal con toda la población, para que le vayan explicando paso a paso qué es lo que están haciendo. Bueno, Orlando, muchísimas gracias. No, a ustedes siempre un gran abrazo y saludos a tu invitado. Gracias. Bueno, ustedes escucharon el análisis. Bueno, ahora es que viene país y ahora es que viene trabajo, Colina. No, sin duda alguna, pero yo creo que para poder calmar esa ola de rumores, la Mesa de la Unidad Democrática, los dirigentes, sobre todo los que están al frente de la vocería, deberían ya fijar una posición o exigir al CNE que dé los resultados y totales. que los publique en la página. Por supuesto que los publique. Para que se acabe el estrés. Porque fíjate, ayer Frida Guevara dijo que iban a pelear hasta el último diputado, hasta el último voto. Lilian Tintori dijo que eran más de 110. Enrique Capriles en su Twitter dijo que había 113 razones para estar felices. El propio Henry Ramos asomó que iban 115 diputados. Habrán hablado hasta de 118. Exactamente. Entonces ahora que haya la posibilidad de que sean 106 o 110 o 109, es un riesgo que debe ser calmado de manera inmediata, y no hay que darle largas al asunto, porque definitivamente no es lo mismo 106 que 112. 112 es una mayoría absoluta, 106 es una mayoría calificada que solo te permite presentar algunas objeciones con una ley habilitante y hacer un voto de censura hacia los ministros. No es lo mismo que una mayoría absoluta, una mayoría calificada de las 2/3 partes, que te permite realmente reestructurar, como dijo Orlando, pues todo ese andamiaje que ha hecho el chavismo o el madurismo a su medida. Y en este aspecto yo creo que los factores que fueron fundamentales para lograr el triunfo del día de ayer tienen que mantenerse vigentes. Aquí nadie puede estar triunfal, ni yéndose a dormir, ni comiendo hallaca todo el diciembre, porque aquí, bueno, comenzó un largo camino, pero el camino está lleno de obstáculos también, y el régimen no se va a quedar tranquilo, ni va a permitir tampoco que la oposición avance de la forma que debería avanzar. Entonces, aquí la gente que salió a votar tiene que estar atenta y vigilante, para que, si es
necesario salir a defender la voluntad del pueblo en la calle, movilizarse, hacerlo. Los militares que hasta ayer tuvieron una presión constante para que se respetaran los resultados, deben seguir con la misma presión, pero para que se hagan las cosas correctas dentro del país. ¿Por qué crees que los militares cambiaron y qué influyó en ellos, Colina, para que cambiaran por lo menos su actitud frente a todo esto? Yo creo que después de esto ya eso de patria, socialismo, etcétera, todas esas cosas, Chávez vive, se acabó. No, por supuesto, ¿qué pudo haber influido? Bueno, el desastre del país que tenemos, la pérdida de la dignidad dentro de la Fuerza Armada. Ellos han sido sometidos al escarnio público, la población prácticamente los odia por no hacer nada para recuperar al país, por no cumplir con su rol de policía de la Constitución Nacional. Entonces los militares se cansan de esa situación. Ellos también son víctimas de la pobreza, de la corrupción, de la anarquía que hay en el país, y como hombres de uniforme llamados a defender a la Constitución y el legado pues que tiene nuestros próceres en la patria, llega un momento que se obstinan, ver un alto mando militar plegado al narcotráfico, corrupto, ver a los políticos haciendo lo que le da la gana, y yo creo que se cansaron y se hastiaron porque no tienen futuro. Un teniente, un capitán que ve ese escenario negro, le quedan dos alternativas: o se corrompe o se va de baja y se va del país. Y yo creo que esos oficiales subalternos no quieren en la mayoría salir de la Fuerza Armada, y es por eso que cambiaron de postura. Además, estando en la calle y con su familia evidencia el descalabro que vive el país y el rechazo que tienen y la desesperanza que tiene el venezolano hasta el día de ayer, donde se ha abierto una compuerta para que las cosas cambien. Pero mi llamado específico en estos momentos a esos militares y a esos cuadros medios es que no bajen la presión, no abandonen la guardia. Se logró algo importante, pero tenemos que seguir recorriendo el camino para lograr los cambios que el país necesita. Por cierto que, Colina, no sé si me queda un tiempo en este segmento, hay oficiales que están, me están diciendo que lo deje para el otro segmento, pero hay oficiales que están presos, oficiales que cayeron detenidos antes de las elecciones porque se sabía por primera vez, o sea, no es que están conspirando, fíjate que no salió nadie a anunciar el plan tal y el plan como siempre hacen de que van a matar a Maduro, etcétera, sino que los metieron presos porque sabían simplemente, ya era obvio su malestar con el gobierno y con lo que estaba pasando, exactamente lo que está diciendo Colina. Bueno, por eso están presos. Al regreso vamos a hablar de esto y vamos a hablar un poco para mostrar las imágenes hermosas de cómo se festejó en Miami el día de ayer, después de que se conocieron los resultados, y también, bueno, quizás mucha gente que estaba haciendo las maletas las está deshaciendo en este momento porque prefiere quedarse en una Venezuela que ya promete democracia, ¿verdad?, que salir bueno, a probar en otro país. Y antes de irnos a un corte vamos a hablar de la casa, del momento de escoger tu hogar, ese momento, la casa que es tan importante, la casa de tus sueños, la casa que se ajusta a tus posibilidades, la casa que además cubre todo lo que necesitas y lo que requieres para tu grupo familiar. De la mano de tucasaenflorida.com puedes hallar la mejor opción. Tucasaenflorida.com presta el servicio de venta, de alquiler de casas, de apartamentos, todo lo que necesites para vivir en la Florida. Te hacen las remodelaciones a tu gusto, si quieres construir, te hacen tu casa a la medida de tus necesidades, pero además, si compras un inmueble para alquilar, ellos te lo administran de forma transparente. Tucasaenflorida.com funciona como un motor de búsqueda de inmuebles y propiedades. Cada persona puede ingresar en la página independientemente, desde allí buscar y encontrar las propiedades con características, precios, toda la disponibilidad, las fotos actualizadas. Lo consigues a través de su página web, que es www.tucasaenflorida.com. Sus redes sociales son en Instagram, @tucasanfl, en Twitter, @tucasaenflorida. Tienen un correo electrónico, info@tucasaenflorida.com, y dos números de teléfono. Uno que puedes llamar directamente desde Venezuela, que es el 771-0568, y en Estados Unidos el 561-927-5412. Ya volvemos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos con José Antonio Colina aquí en los estudios, y vamos a ver un poco, Colina, de lo que fue la celebración ayer aquí en El Doral, específicamente en el Arepazo, donde habían 1.500 personas reunidas. 1.500 personas reunidas allí. La verdad que había un ambiente bastante festivo, de alegría, y por eso que estoy un poco afónico, pues, sí, por la gritería que se formó allí.
y creo que es el reflejo. Me sentí como que si estuviera en Venezuela celebrando en las Mercedes, el triunfo en Altamira, y creo que fue bastante importante. Por eso preocupa eso de los 106 diputados, pero no creemos que sea así. Bueno, habría que ejercer presión para que la Mesa de la Unidad Democrática termine. Acaban de decir que ya en Monagas, que es el estado de Diosdado Cabello, ya se están imprimiendo las actas y que ya se decidió el diputado que se estaba cuestionando para la oposición. Por cierto, que estábamos comentando, pero los narcos sí entraron, porque entró Diosdado y entró el Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal ganó, lamentablemente. Yo pensé que eso no iba a ocurrir. Y entró Siria, la tía. También, o sea, los que están vinculados al narcotráfico ganaron, pero otros personajes pues no lo lograron. Y yo pienso que ahorita, dijiste algo al principio cuando nos fuimos a corte, sí, que son los oficiales que están detenidos. Los que están detenidos, de eso vamos a hablar ahora. Eso no se puede olvidar y hay que estar atento con esos oficiales, porque no vaya a ser que en este marco de situaciones pues a los más emblemáticos se les tome en cuenta y a las personas que nadie menciona pues no sean tomadas en cuenta, y creo que es responsabilidad de nosotros y de todos los venezolanos hacer que no se olviden de ellos. Fíjate, hay un capitán de apellido Alarcón de la Guardia Nacional que está preso y cayó preso porque se negaba rotundamente además a esto del patria socialismo, Chávez vive, a todas estas cosas, y era institucional absolutamente. Con él cayeron presos otros capitanes, hay uno de apellido Molina y hay un capitán que se llama Carlos Luis Jiménez Alfonso. Les voy a narrar la historia tal cual como la tengo. El domingo 22 de noviembre estaba de permiso y estaba paseando con su familia en Higuerote. Y con su familia, que es su esposa y su bebé de 9 meses. Lo llamaron para una entrevista en la Comandancia General de la Guardia Nacional, que tiene su sede en El Paraíso, y él se presentó el lunes 23 de noviembre y llegó una comisión de la Dirección de Inteligencia Militar y se lo llevó simplemente, se lo trasladó a la DIN, lo detuvieron a las 8 de la noche y después de una semana que la familia estuvo buscándolo y lo negaban, decían que no estaba detenido, que estaba en una comisión especial, etcétera, etcétera, fue el miércoles cuando le informan a la esposa y a la mamá que sí, que efectivamente este oficial Jiménez Alfonso estaba detenido, ¿no? El motivo de la detención fue un mensaje de texto que Jiménez Alfonso, el capitán Jiménez Alfonso, le había enviado al capitán Alarcón, que también está preso, y en ese mensaje de texto le decía: ¿cómo va el movimiento? Estos oficiales, y esto quiero destacarlo, han sido tan valientes que en el interrogatorio dijeron sí, cómo va el movimiento, era un mensaje que habíamos acordado para unirnos los oficiales institucionales, pero no para unirse para un golpe, porque a través de mensajes de texto no se prepara un golpe, ¿no? Le preguntaron a este joven que si él estaba con el proceso y él dijo que no, simplemente que él no estaba con el proceso, y le quitaron su celular, y en el celular tenía mensajes de protesta, como por ejemplo: estoy cansado de las colas, de la inseguridad, mensajes que le enviaba a otras personas, mensajes que escribe además cualquier venezolano, porque son ciudadanos, como lo dijo Colina, que viven en las mismas circunstancias, pero en ningún momento le encontraron mensajes de golpe de Estado, ni de conspiración, etcétera, etcétera, sino mensajes de malestar ciudadano por la inseguridad, por las colas, por el desabastecimiento, etcétera, etcétera. Y le preguntaron si estaba con el proceso y él dijo que no, que él no estaba con el proceso y que él estaba descontento como un venezolano más. Han sido tan valientes que en los interrogatorios lo han reconocido. No están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno. Bueno, es una pérdida del miedo y es realmente de traer a la mesa de que los militares son ciudadanos, de que los militares, aunque tengan un uniforme y tengan unas condiciones para soportar adversidades, también sufren el descalabro que está viviendo el país y tienen todo el derecho y el deber de manifestarlo, porque hasta el momento la lealtad es a la Constitución, la lealtad es a la soberanía, la lealtad es al pueblo y no a ninguna parcialidad política, a ninguna revolución ni a nada que se le parezca. Y yo pienso que este tipo de actitudes, más el descontento que hay a lo interno, son los que van a provocar que la Fuerza Armada siga siendo un eje de presión para que el país dé los cambios que son necesarios por la salud de todos los venezolanos. Bueno, y te voy a decir una cosa, yo espero
que estos oficiales, y son muchos, los oficiales que están presos, hay muchos condenados, nadie los menciona, Colina. Es una cosa así como que es un tabú mencionar que hay militares que son presos políticos, que en una ley de amnistía hay que incluirlos, Colina. Y nosotros tenemos que, estamos aquí afuera, pelear por eso, pelear porque estos oficiales, dignos oficiales, que se atrevieron a decir ya basta, que sean incluidos en una ley de amnistía si es que esa ley finalmente se va a dar. Vamos a ver algunas de las imágenes de la celebración aquí en Miami por los resultados de ayer. Bueno, Colina, tú diriges Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, que yo creo que es la organización que tiene más tradición aquí y que le da la mano a los exiliados, a la gente que se viene. ¿Tú piensas que, por ejemplo, esa cantidad de gente está dispuesta a regresarse a Venezuela en caso de que se resuelvan las cosas o ya echaron raíces aquí? Bueno, hay mucha gente que viene llegando ahorita, ¿no? Pero los que ya tienen un cierto tiempo, que tienen 10, 8, 7 años, no van a regresar, han echado sus raíces aquí, sus hijos están creciendo en un país como los Estados Unidos, que todavía sigue siendo un país de primer mundo, pero yo creo que ellos van a quedarse aquí en los Estados Unidos, van a tratar de regresar a Venezuela solo de visita. Personas como nosotros y los que vienen llegando recientemente son los que tienen toda la intención de regresar al país, y es por eso que ahí se respiraba en ese momento mucha euforia. Emoción. Sí, mucha emoción, mucha alegría, porque hubo mucha incertidumbre antes de que dieran los resultados. Y es esa alegría y ese furor que le hace recordar a uno la Venezuela bonita, la Venezuela posible, la cual uno pudiera reconstruir nuevamente, lo que ha hecho pues que en ese momento más de 1.500 personas estuvieran eufóricas. Nosotros tenemos un compromiso porque tenemos un modelo de país que hemos soñado. Realmente nosotros queremos que nunca más haya una inmigración como esa, por motivaciones políticas, y es la alegría que yo sentí ayer, pero es la preocupación que siento el día de hoy cuando puede verse amenazada la posibilidad de que se pueda aprobar una ley de amnistía si la oposición no tiene la mayoría calificada, que nos permita a nosotros y a otros venezolanos regresar a nuestro país para reconstruir esa Venezuela que soñamos. Sí, bueno, yo en particular sentí por primera vez que ya comienzo mi camino de regreso a casa. Gracias, Colina. Gracias a ti por la invitación. Bueno, y vamos a despedirnos hasta mañana, pero recuerden en que si todavía piensas en emigrar, España está ahí a la vuelta de la esquina, de la mano con el grupo Sí España. El servicio integral para España son expertos locales que te dan la mano y te asesoran en todo lo que requieres para vivir en España. No necesitas ser descendiente de un familiar español o invertir grandes cantidades de dinero. España ofrece el poder de emigrar sin tener que invertir, sin tener que montar una empresa ni tener que comprar una propiedad, y no se está hablando de grandes cantidades de dinero como ocurre con otros países. Es una excelente opción no solo para los que quieren emigrar por primera vez, sino también para los que ya han emigrado a otros países y no han podido lograr una residencia permanente o buscan una mejor calidad de vida, que te lo ofrece España. España ofrece un proceso migratorio viable y te abre las puertas a toda Europa, a todos los países que conforman la Comunidad Europea, después de que ya tienes
2 años de residencia te dan la ciudadanía y ese pasaporte tan importante de la Comunidad Europea. Su página web, la de el Grupo Sí España, es www.siespana.es y sus redes sociales son en Twitter y en Instagram Grupo Sí España y en Facebook Grupo Sí España. Y el cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos. Calogero Tramonte es el mejor del sur de la Florida. Su página web es www.2red.com. A través de esa página web haces tu cita y su teléfono es el 954-732-1485. Los accesorios que luzco en este programa son todos diseñados por Jackie Rosenthal. Jackie está ubicada en Weston, además de vender las hermosuras que hace, también das clases de orfebrería y de accesorios, tiene todos los equipos, todas las herramientas y todo lo necesario. Si vas con una amiga, ganas una clase gratis. Jackie está ubicada en Weston, por cierto, muy cerquita de Café Canela. Café Canela es el restaurante de todos los venezolanos allá en Weston. Su teléfono es el 954-708-9300 y su dirección 15946 West State Road 84 Sunrise en Weston. Me despido hasta